Hola jóvenes, en esta oportunidad vamos a desarrollar problemas correspondientes al CEPREUNI del 2022-2, lo que viene a ser identidades trigonométricas fundamentales, ¿no? O también conocido como identidades trigonométricas del arco simple. Muy bien, entonces, bueno, vamos ya a empezar con la resolución de los problemas. En el caso del problema uno, ¿no? Te dice si se cumple, ¿no? Te dan toda esta expresión que se está cumpliendo y esta expresión. O sea, tienes dos datos. Calcula el valor de tangente cuadrado de beta. Entonces, acá nos piden, eso vamos a colocar acá, lo que nos están pidiendo es tangente cuadrado de beta, ¿no? Entonces, en el problema nos piden tangente cuadrado de beta. Ya está. Pero tenemos como dato, si usted observa, expresiones que están en términos de alfa también, ¿no? Tenemos cosecante de beta, dos veces cosecante de alfa, ¿no? Como primer dato. Y un segundo dato, que 2 raíz de 2 secante de beta, 2 raíz de 2 secante de beta, es igual a raíz de 5 secante de alfa. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que necesito es tangente cuadrado de beta, ¿no? Si usted se da cuenta, no necesito pues alfa. Entonces hay que eliminar estas, ¿no? Estas variables, ¿no? Estos alfa. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a llevar en términos pues de senos y cosenos, ¿no? Ya que cosecante consigo seno de alfa y secante consigo coseno, ¿no? Y por ahí lo puedo relacionar con una identidad pitagórica. De acá entonces, si usted le da forma, seno de alfa, cosecante uno entre seno despejando, seno de alfa te va a salir dos veces seno de beta. Ya está. Y de acá de forma similar, uno entre coseno de alfa, si usted despeja, vas a llegar a esto, coseno de alfa, secante de beta, uno entre coseno. Lo llevas al otro lado, te va a salir raíz de 5 coseno de beta sobre 2 raíz de 2, sobre 2 raíz de 2. Entonces, con eso ya tenemos acá lo siguiente, sobre 2 raíz de 2, ¿no? Eso poniendo en términos de alfa. Ahora, para eliminar alfa, lo que voy a hacer es aplicar lo siguiente. Seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿cuánto es? 1, ¿sí o no? Eso se conoce, ¿no? Entonces, de estos dos, lo elevas al cuadrado, o sea, se conoce, ¿no? De que seno cuadrado más el coseno cuadrado, sabemos que eso es 1. Entonces, reemplazaríamos nada más en esta identidad pitagórica, ¿no? Seno de alfa sería el al cuadrado 4 veces seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de alfa, que sería esta segunda expresión al cuadrado, ¿no? 5 veces coseno cuadrado de beta y abajo sería 8, ¿no es cierto? 4 y 2, 8. Todo esto igual a 1. Muy bien. Entonces, con eso ya tenemos al menos esa expresión, ¿no? Que proviene de nuestro dato en términos de beta. Ahora necesito tangente cuadrado de beta. ¿Cómo consigo de acá tangente cuadrado de beta? Acá la idea sería, estudiantes, bueno, tangente cuadrado de beta, ¿no? Es lo que nos piden, si usted recuerda, tangente cuadrado de beta es secante cuadrado menos 1. Tangente cuadrado de beta es secante cuadrado de beta menos 1. Y bueno, y la secante lo puedo obtener del coseno de beta, ¿sí o no? Si tengo el coseno cuadrado de beta, ya tengo secante. Le resto 1 y ya tengo lo que me piden, tangente cuadrado de beta. Entonces, este seno cuadrado que vemos acá, lo voy a poner en términos de coseno. 1 menos coseno cuadrado de beta. Listo. Y acá ya puedo operar, ¿no? De acá operando, ¿no? Sale pues el coseno cuadrado de beta. El coseno cuadrado de beta te va a salir, en este caso, 8 novenos. Entonces, acá operando, ya tienes el coseno cuadrado de beta. Coseno cuadrado de beta te va a salir 8 novenos, ¿no? De acá operando. Si el coseno cuadrado es 8 novenos, sabemos que el seno cuadrado debe ser un noveno, ¿no? Para que la suma sea 1. Y de ahí también puedo dividir y obtener la tangente, ¿no? Si el coseno cuadrado es 8 novenos, estamos de acuerdo de que el seno cuadrado tiene que ser necesariamente un noveno.
¿Por qué? Porque la suma debe ser 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Y si usted suma, 9 entre 9, 1. Si él es 8 novenos, el seno cuadrado es lo que le falta para la unidad. Y de acá, estudiantes, ya voy a tener entonces tangente cuadrado de beta. Tangente cuadrado de beta, seno cuadrado entre coseno cuadrado, va a ser un octavo. Muy bien. Con eso entonces tengo aquí la solución a ese problema, ¿no? La clave sería la alternativa D. Claro, eso teniendo coseno cuadrado. O también coseno cuadrado lo puedo llevar a secante cuadrado, invirtiendo, ¿no? Recíproca, 9 octavos. Le restas 1 y ya tengo tangente cuadrado de beta. No, también podríamos haberlo hecho por ese lado. Muy bien, la clave sería entonces la alternativa D, ¿no? De identidad, en este caso, pues, fundamentales. No hemos usado las identidades cuadráticas, no te olvides. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Y bueno, 1 más tangente cuadrado, secante cuadrado, ¿no? Entonces hay algunas identidades que ahí tenemos pues que recordar, ¿no? Identidades que hemos visto precisamente en clase, ¿no? El de acá, por ejemplo. Muy bien. Ahora sí, entonces vamos con el problema 177. A ver, en el caso del problema 177, acá tenemos la expresión que nos están pidiendo y acá tenemos un dato. Ese dato está así. Coseno de alfa más seno de beta, coseno de alfa más seno de beta está de esta forma, igual a coseno de alfa menos beta. Pero ese coseno de alfa menos beta, estudiantes, tiene un desarrollo por compuesto. Esto se le llama ángulo compuesto. Tiene un desarrollo. Ese desarrollo, hay que recordar, es de esta manera. A ver, veamos. Coseno de un compuesto es coseno del primero, coseno del segundo. Si es menos, en este caso, pues, acá va a ser más seno del primero, seno del segundo. ¿Ya? Seno del primero, seno del segundo. ¿No? Es cos en sen, como algunos lo dicen, ¿no? O ahí tienes, ¿no? Coseno del primero, coseno del segundo. Si es menos, más seno del primero, seno del segundo. Y de qué estudiantes habría pues que agrupar, ¿no? Pasar a restar, ¿no? Uno de ellos también pasar a restar y darle forma. A ver, veamos. Esta expresión que vemos acá, seno de beta, y acá a este lado también veo seno de beta. Entonces, todo esto lo voy a pasar a restar y factorizar seno de beta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a factorizar el seno de beta, ¿no? Paso a restar y factorizo seno de beta. De acá del otro lado, igual, coseno de alfa, lo paso a restar y voy a factorizar. A ver, veamos. Pasemos entonces al otro lado y nos va a quedar así. Seno de beta, 1 menos seno de alfa. Quedaría de esta forma. 1 menos seno de alfa, ¿no? Factorizando. Coseno de alfa, pásalo al otro lado y factorízalo. Si usted factoriza, me va a quedar 1 menos coseno de beta. Así me va a quedar. Ya está. Entonces, por ahí se va formando, ¿no? Se va formando esto que nos están pidiendo. 1 menos seno de alfa, sí, aparece precisamente acá en lo que me piden, pero debe aparecer 1 más coseno de beta, cosa que no aparece acá. A ver, veamos. Entonces, de aquí, vamos a hacer lo siguiente. Seno de beta, vamos a dejarlo así, seno de beta, sobre 1 menos coseno de beta. ¿No? Vamos a poner acá 1 menos coseno de beta. Esto va a ser igual a menos coseno de alfa y en el denominador va a ser 1 menos seno de alfa. 1 menos seno de alfa. Hay un factor que ya se está formando, ¿no? Si usted se da cuenta, él es este factor que está acá. Pero 1 menos seno de coseno de beta es lo que no aparece precisamente acá. Entonces, acá hay que recordar, estudiantes, lo siguiente, ¿no? Si en un problema tenemos seno de beta sobre 1 menos coseno de beta, esto es igual a 1 más coseno de beta sobre seno de beta. Eso hay que tener en cuenta. Claro, y eso, bueno, ¿cómo lo puedes comprobar, no? Eso lo puedes comprobar
Ujú. A partir de la identidad pitagórica, ¿no? Por ejemplo, lo siguiente, seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta es 1. Si lo pasas a restar, seno cuadrado de beta, 1 menos coseno cuadrado de beta, diferencia de cuadrados, 1 más coseno de beta, ¿no? Uno de ellos lo pasas a dividir, 1 menos coseno de beta. Y acá te va a quedar 1 más coseno de beta sobre seno de beta, ¿no? De ahí le das la forma. Seno cuadrado, seno por seno. Uno de ellos pasa a dividir. Entonces, con eso puedes comprobar esta expresión de acá. Entonces, quiere decir que esta expresión, seno de beta entre 1 menos coseno de beta, se transforma en esto. 1 más coseno de beta sobre seno de beta. Igual a lo que tenemos acá. Menos coseno de alfa, 1 menos seno de alfa. Y de acá ya podemos hacer, pues, y de acá ya se generan estos factores, ¿no? Este 1 más coseno de beta lo pasas a dividir, ¿no? Seno de beta pasa a multiplicar. Y con eso ya se genera todo esto que me están pidiendo. Entonces, el menos lo botas al otro lado, menos 1. Coseno de alfa, seno de beta pasa a multiplicar, seno de beta, y abajo va a estar 1 menos seno de alfa, y 1 más coseno de beta, ¿no? Eso lo tendríamos en todo caso en el denominador. Y con eso, aquí ya tenemos la expresión que nos están pidiendo, ¿no? Muy bien, ahí está esta deducción, ¿no? También se ha hecho en clase, ¿no? También se ha hecho en clase. Lo voy a poner, si deseas, acá a un costado, ¿ya? Para que lo tengas. Muy bien, un costadito lo voy a poner. Muy bien. De acá entonces, la respuesta sería, estudiantes, menos 1. ¿No? La respuesta sería menos 1. Muy bien. Con eso, la clave sería la alternativa D. Muy bien. Eso entonces para ese problema, ¿no? La clave sería la alternativa D, dado. Muy bien. Y acá tienes una pequeña deducción, ¿no? De esta identidad. Muy bien. Ya está. En el caso del problema 178, y mira, acá puedo aprovechar eso. Te piden K+N. Te piden K+N y te dan todo este dato que está acá. Entonces, para esta expresión, mira que voy a colocarlo aquí, vamos a hacer lo siguiente. Acá está la expresión. Me piden K+N. ¿Qué vamos a hacer? A este seno de teta entre 1 más coseno de teta, voy a aprovechar precisamente lo que hice hace rato. Seno de teta entre 1 más coseno de teta, esto va a ser 1 menos coseno de teta sobre seno de teta. Sobre seno de teta. Ya está, de esta forma. Sobre seno de teta. Más, y todo lo demás, mira, se va a mantener. Tangente de teta más coseno de teta menos 1 y todo sobre seno de teta. Ya está. Como usted puede darse cuenta, estos son homogéneos, ¿sí o no? Estos de acá, estudiantes, son homogéneos. Ya está. Si son homogéneos, sabemos que tiene el mismo denominador y arriba tranquilamente hay expresiones que se van a ir. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar tangente de teta sobre seno de teta. Y tangente seno entre coseno. Te va a quedar 1 entre coseno. ¿No? Tangente seno entre coseno, el seno se va. 1 entre coseno. Y esto viene a ser secante de teta. ¿Ya? Esto viene a ser secante de teta. Igual a secante a la n de teta. Acá entonces ya usted puede tranquilamente comparar y darse cuenta de que K es 1, ¿sí o no? K es 1 y N también pues tiene que ser necesariamente 1. Entonces, de aquí ya tienes eso. K es 1 y N es 1. Por lo tanto, K más N te va a salir en este caso 2. Muy bien. Con eso entonces tenemos el problema 178. K más N sería 2. Muy bien. No se olvide de esta identidad. Por si acaso lo voy a volver a colocar aquí. Si en un problema no tengo seno de teta sobre 1 más coseno, seno sobre 1 más coseno, esto viene a ser 1 menos coseno sobre seno. ¿No? El de abajo sube con el medio con menos y el de arriba baja simplemente. Así. ¿Ya? Esto no se vaya a olvidar.
Ujú. Y la deducción, bueno, ya lo tenemos acá arriba, ¿no? Una breve idea para que al menos ahí lo tengas. ¿Listos? Muy bien. Ahora sí. Entonces, eso por favor no se vaya a olvidar. Muy bien. Con eso tenemos el problema 177, 178. A ver, 179. Vamos por acá. Problema de identidades del CPRUNI del 2022. A ver, sigamos. Esta pregunta fue examen de admisión del año 2017-1, ¿no? De la Universidad de Ingeniería. Bueno, nos piden eliminar alfa y beta y nos daban esta expresión. Aquí, estudiantes, vamos a trabajar con lo siguiente. Del primer dato, fíjate que tenemos así. Hay que relacionar los tres, obviamente, ¿no? Hay que relacionar los tres datos. Arriba nos dan en términos de alfa, el segundo en términos de beta, y el tercero ya relaciona ambos, ¿no? Tangente alfa, tangente beta. A ver, veamos. En el caso del primero, está de esta forma. P seno cuadrado de alfa más Q coseno cuadrado de alfa. Y acá es A. Pero observa lo siguiente. Necesito de acá, de este dato, buscar la manera de llegar a tangente de alfa para poder reemplazar en el tercero, ¿no? Ya que necesito relacionar estos. El segundo también necesito relacionar con el tercero, ¿no? Con una tangente. Entonces, SA, tú sabes que SA está multiplicado siempre por 1. Y ese 1, y ese 1, A es A por 1. Y ese 1, mira, lo voy a poner así. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Ya está. Entonces, vamos a hacer ese artificio, ¿no? Es A por 1, 1 es seno. De acá, agrupas seno cuadrado de alfa y el coseno cuadrado de alfa lo agrupas al otro lado. O sea, vas a restar él hacia este lado. Y de ahí ya vas a tener, eh, puedes obtener tangente cuadrado. A ver, veamos. El primero pásalo a restar y factoriza seno cuadrado. Si factorizo seno cuadrado, voy a tener P menos A. Ya está. Coseno cuadrado pasa a restar y factoriza coseno cuadrado. Si factorizo coseno cuadrado pasa a restar, me va a quedar A menos Q. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A menos Q. A menos Q. Y de acá ya tengo tangente cuadrado. De acá ya tengo tangente cuadrado de alfa. Tangente cuadrado de alfa va a ser, en este caso, si ¿no? Paso a dividir el coseno cuadrado, va a ser A menos Q entre P menos A. Ya está. De la misma forma vas a hacer para el dato 2. Q seno cuadrado de beta está así, más P coseno cuadrado de beta igual a B. Ese B es B por 1 y ese 1 seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta. La misma secuencia que la anterior. De acá debo conseguir tangente cuadrado de beta. Y el tercer dato lo elevo al cuadrado y reemplazo. Nada más. Entonces de acá el seno cuadrado de beta pasa a restar, ¿no? Junto con B, ¿no? Pasa a restar. Lo llevas al otro lado, seno cuadrado de beta, y te va a quedar Q menos B. Ya está. B coseno cuadrado de beta menos P coseno cuadrado de beta. Factorizo coseno cuadrado de beta y me va a quedar B menos P. Y de acá vas a dividir y le das la forma. Con eso ya tienes tangente cuadrado de beta. B menos P sobre Q menos B. Listo. Ya tenemos eso entonces. Ahora, eso es del primer dato y del segundo dato. Del tercer dato, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado. P cuadrado, tangente cuadrado de alfa. Q cuadrado, tangente cuadrado de beta. Y de acá puedo reemplazar. P cuadrado, tangente cuadrado de alfa. Ya puedo reemplazar A menos Q y denominador P menos A. ¿Sí? Estamos reemplazando simplemente. Y de igual forma, aquí. Q cuadrado, tangente cuadrado de beta. B menos P sobre Q menos B.
Ya está. Tenemos ello. Ujú. Y de acá, estudiantes, tranquilamente usted puede, pues, operar en aspa, ¿no? Esto está multiplicando. Ujú. Opere en aspa, ya le puede dar la forma, porque acá ya se eliminó alfa y beta, ya no aparece esos, ¿no? Esos ángulos, ¿no? Ya se eliminó alfa y beta, ya no aparece esos árboles. Ahora solamente tienes que darle forma de acuerdo a la clave. Bueno, acá vas a tener necesariamente, pues, que hacer algunas operaciones, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hacer algunas. A menos Q por Q menos B, entre Q cuadrado, ¿no? Si usted le da esa forma, acá te va a quedar así. A entre Q menos 1, este es Q por Q, un Q pasa a dividir. A entre Q menos 1. Q menos B pasa a multiplicar y el otro Q lo pasas a dividir, te va a quedar 1 menos B entre Q. Ya está. Y a este lado igual, ¿no? B menos P por P menos A. Y ese P cuadrado desdoblas con cada factor. Te va a quedar B menos P menos 1 multiplicado por 1 menos A por P. Ya está. Y de acá, estudiantes, solamente es operar. Acá queda menos 1, se van. ¿No es cierto? Menos 1, menos 1, menos 1, se van. Te va a quedar A entre Q más B entre Q. Acá algo parecido. B entre P más A entre P. Y ahí vas a poder factorizar A más B. Te va a quedar menos AB entre Q cuadrado menos AB entre P cuadrado. No, al otro lado hay diferencia de cuadrados. Entonces, acá solamente, estudiantes, ya es multiplicar, ¿no? Si multiplicamos, me va a quedar algo así. A ver, A entre Q, operando, vamos a operarlo, más B entre Q. Entonces, de una vez creo que lo puedo poner en uno solo para poder ahorrar algo de tiempo. A ver, me va a quedar algo así. A más B entre Q. ¿Sí? Espero que estemos de acuerdo hasta ahí. Ya está. Menos A por B, Q cuadrado. Listo. Al otro lado, algo similar. B entre P por 1 más A entre P. Esto va a ser A más B sobre P. Sobre P. Y acá me va a quedar menos AB entre P cuadrado. Ya está. Este AB entre P, pásalo a restar y factoriza B. 1 entre Q menos 1 entre P. Él lo llevas al otro lado y factorizas A por B. 1 entre, factorizas AB. 1 entre Q cuadrado menos 1 entre P cuadrado. Y de ahí, ¿no?, puedes hacer diferencia de cuadrados, algo así. A más B, acá me va a quedar 1 entre Q menos 1 entre P. Igual, menos pasa con más, factorizas a B y te queda 1 entre Q cuadrado menos 1 entre P cuadrado. Y eso es 1 entre Q más 1 entre P sobre, y acá igual, 1 entre Q menos 1 entre P. Listo. Y de acá, estudiantes, ya puede simplificar, ¿no? Acá ya usted puede ver que acá se va a simplificar tranquilamente esta expresión de acá. Este AB lo pasas a dividir a cada uno de ellos. Te va a quedar 1 entre B más 1 entre A igual a 1 entre Q más 1 entre P. Entonces, con eso ya tienes la respuesta, ¿no? Bueno, esta parte ya es algebraica nada más. 1 entre B más 1 entre A igual 1 entre Q sobre más 1 entre P. Bueno, con eso, entonces, estudiantes, ya vamos a tener la solución a ese problema, ¿no? Que fue examen de admisión del año 2017. La clave, en nuestro caso, acá sería la C, ¿no? 1 entre P más 1 entre Q igual a 1 entre A más 1 entre B. Muy bien, eso para el problema 179. El problema 180 también fue examen de admisión de la UNI del año 2015, ¿no? Esto fue examen de admisión de la UNI. Y acá, estudiantes, ese A más B hay que pasar a multiplicar. Mira, multiplicamos. A cuadrado, y nos piden tangente cuadrado, hay que pasar a multiplicar. A cuadrado, coseno a la cuarta de X, más B cuadrado,
seno a la cuarta de x más, ahora, recordemos, ¿no? Él con él ya está, él con él, ahora cruzado. AB, seno cuarta, AB, coseno cuarta. Entonces, si tú factorizas AB, te va a quedar seno cuarta más coseno cuarta. Y esto, estudiantes, es identidad auxiliar. Igual al otro lado, a A más B. Seno cuarta más coseno cuarta, lo conocemos. Esto viene a ser 1 menos 2, seno cuadrado, coseno cuadrado. 1 menos 2, seno cuadrado, coseno cuadrado. AB por 1, con el AB que está al otro lado, se va a simplificar, ¿no es cierto? ¿Sí? AB por 1 es AB, con el otro AB se va. Lo que me queda sería de esta forma. A cuadrado coseno a la cuarta, más B cuadrado seno a la cuarta, y esto menos 2AB seno cuadrado coseno cuadrado. Y esto, estudiantes, igual a 0, porque el AB por 1 con el otro AB pasó a restar y se fue. Y esto, muchachos, es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí o no? Que proviene precisamente de este binomio al cuadrado. Ya está. Tenemos acá entonces, igual a 0. Entonces, si usted desarrolla cada uno de ellos, va a ver que sale todo esto. De acá, ¿qué número al cuadrado te da 0? Obviamente el mismo 0. Entonces, esto que está adentro tiene que ser 0, ¿sí o no? De ahí, estudiantes, ya vas a tener tangente cuadrado. Menos pasa con más y le das la forma, ¿no? De acá, menos pasa con más, A entre B, y el B lo divides después, ¿no? Tangente cuadrado. Ya está. ¿Qué te piden? Tangente cuadrado más 1, ¿no es cierto? En ese problema, lo que nos piden es tangente al cuadrado más 1, ¿no? Si a él le sumas 1 y operas, te va a quedar A más B entre B. Muy bien. Con eso entonces, estudiantes, tenemos la solución a ese problema. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la alternativa E, ¿no? A más B entre B. Muy bien. Eso entonces, estudiantes, para el caso del problema 180. En el problema 181, nos dan esta expresión, ¿no? 1 más tangente cuadrado de alfa menos cotangente alfa igual a 0. Y nos piden, pues, calcular este valor. A ver, veamos. De ese dato, 1 más tangente cuadrado, sabemos que viene a ser secante cuadrado, por identidad, igual a cotangente, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, de aquí podemos hacer recíproca. ¿Por qué recíproca? La recíproca de secante cuadrado sabemos que es el coseno cuadrado. Y lo puedo relacionar con, con el coseno cuarta, ¿no? Que está en esta expresión que me están pidiendo. Entonces, hacemos recíproca. Si hago recíproca, coseno cuadrado. Si hago recíproca, tangente. Lo elevo al cuadrado y voy a tener que coseno a la cuarta es tangente al cuadrado. Ya está. Entonces, esto de aquí vamos a reemplazar precisamente en esta expresión que nos están pidiendo. En esa expresión, ¿no es cierto?, que nos piden acá, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Esto es lo que nos piden. Coseno a la cuarta, entonces vamos a verlo así. Más coseno a la cuarta. Ese coseno a la cuarta es tangente cuadrado de alfa. Ya está, solamente he reemplazado. Menos tangente cuadrado de alfa, cosecante cuadrado de alfa. Listo. Y de acá, estudiantes, ya puedo factorizar tangente cuadrado de alfa. Internamente, puedes factorizar menos tangente cuadrado de alfa. ¿Qué sucede si factorizo menos tangente cuadrado de alfa? Si factorizo menos tangente cuadrado, me va a quedar cosecante cuadrado de alfa menos 1. Ya está. Cosecante cuadrado de alfa menos 1, ¿no? Así me estaría quedando. Claro, opera, ¿no? Sería él con él, está aquí. Menos por menos más, tangente cuadrado de alfa también está acá. Estoy factorizando menos tangente cuadrado de alfa y acomodándolo. ¿Por qué hago eso? Porque cosecante cuadrado menos 1 es una expresión conocida. Identidad cosecante cuadrado menos 1 es cotangente cuadrado de alfa.
Cosecante cuadrado menos 1 es cotangente cuadrado de alfa. Por la tangente cuadrado de alfa, esto es 1. Todo esto se hace 1. Tangente cuadrado por cotangente cuadrado es 1. 9 menos 1 es 8. Y raíz cúbica de 8, 2. Entonces, con eso ya tienes la solución al problema. No te olvides de lo siguiente. Cosecante cuadrado menos 1, esto es cotangente cuadrado. Cosecante cuadrado menos 1, esto es cotangente cuadrado. ¿De dónde sale eso? Eso, repito, de la identidad pitagórica. Y tangente cuadrado por cotangente cuadrado es 1. O si no, cotangente cuadrado, 1 entre tangente cuadrado. Simplificas. Muy bien. Raíz cúbica, no te olvides, 9 menos 1, ¿no? Raíz cúbica de 9 menos 1, efectivamente eso te da 2. ¿No? Raíz cúbica de 9 menos 1, o sea, raíz cúbica de 8, bueno, eso es 2. Muy bien, seguimos. Problema siguiente. En este caso, la clave sería la B. En el problema 182, en el caso del problema 182, nos dan esta expresión. Y nos dice, calcule el valor de secante cuadrado de alfa más secante cuadrado de teta más cosecante cuadrado de alfa. Tenemos esta expresión, estudiantes. Mira, de ese dato precisamente que ahí está, vamos a ponerlo así. Seno cuadrado de alfa más 1. Y este 2 coseno por seno lo voy a pasar al otro lado a restar así. 2 coseno de teta por seno. Mira, ya está. Ahora sí. Este seno de alfa que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Si divide, te quedaría seno de alfa más 1 entre seno de alfa, ¿no? Igual a menos 2 coseno de teta. Ya está. En esta expresión, ¿no? Lo recordamos, es una cantidad más su recíproca, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos una cantidad más su recíproca, es mayor o igual que 2 o una cantidad más su recíproca menor o igual que menos 2. Eso entonces, estudiantes, hay que tener en cuenta. ¿Ya? Eso no te olvides, o no, o así está. Una cantidad más su recíproca es mayor o igual que 2 o menor o igual que menos 2. Entonces, esto no se vaya a olvidar. ¿Cuándo era mayor o igual que 2? Cuando esa cantidad es precisamente positiva, ¿no? Y cuando era menor o igual que menos 2, cuando esa cantidad es negativa, ¿no? Esto hay que recordar. Entonces, esta cantidad es mayor o igual que 2 o menor o igual que menos 2. Entonces, de acá vamos a tener algunas situaciones. ¿Qué pasaría si él fuera, mira, él mayor o igual que 2 o menor o igual que menos 2? Tienes estos casos, mayor o igual que 2 o menor o igual que menos 2, ¿no? Tienes esas dos posibilidades. Y menos 2 coseno de teta. El coseno está entre menos 1 y 1, ¿no? Para todo teta real. Ahora, multiplicado por menos 2, coseno entre menos 1 y 1, por menos 2, ¿estaría o no entre menos 2 y 2? Esta expresión, no te olvides, está entre menos 2 y 2. Ya está. Esta expresión está entre menos 2 y 2. Coseno entre menos 1 y 1. Multiplícale por menos 2 entre menos 2 y 2. Entonces, de acá vamos a tener las siguientes situaciones. Primer caso, primera posibilidad. Mira, mayor o igual que 2 y acá el otro te dice menor o igual que 2. Mayor o igual que 2, menor o igual que 2. Necesariamente, ¿cuánto tiene que ser entonces la igualdad? En 2, ¿sí o no? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué punto se da la igualdad? En 2. Mayor o igual que 2, menor o igual que 2. El menor igual que 2, mayor o igual que 2, necesariamente tiene que ser 2. Entonces, él tiene que ser 2 y él tiene que ser 2. Entonces, primer caso, cuando él es 2, seno de alfa más 1 entre seno de alfa igual a 2, ¿no es cierto? Y si es 2, estudiantes, y si es 2, de acá, el único caso es pues que el seno de alfa sea 1, ¿no? 1 más 1 entre 1 sale 2. Y de acá, todo esto, menos 2 coseno de teta igual a 2. Menos 2 coseno de teta igual a 2. De acá, ¿cuánto sale coseno de teta? Menos 1. Listo. Entonces, seno de alfa igual a 1, coseno de teta igual a menos 1. Lo que te piden,
En el problema te están pidiendo secante cuadrado de teta más cosecante cuadrado de alfa. Entonces, vamos a agregar una línea acá. Piden en ese problema nos piden secante cuadrado de teta más cosecante cuadrado de alfa. Si tengo la cosecante, tengo la secante, ¿sí o no? La secante es -1 al cuadrado, ¿sí o no? Que en este primer caso, este sería 1. ¿Por qué? Coseno -1, la secante es -1, al cuadrado es 1. Si el seno es 1, la cosecante es la recíproca, 1. ¿Cuánto sale la respuesta entonces? 2. ¿Ya está? Con eso tienes, con esta primera posibilidad, la respuesta es 2. Veamos con la otra posibilidad. ¿Qué pasaría si este rectángulo fuera -2? Si él es -2, bueno, él mayor o igual que -2, mira, él menor o igual que -2, mayor o igual que -2. Para que se cumpla esta igualdad, necesariamente ambos tienen que ser -2. Entonces, acá lo siguiente. Menor o igual que -2 y mayor o igual que -2. El único caso donde cumple esta igualdad es en -2. ¿No? Ya está. Entonces, vamos a analizar ello. Si esto es -2, necesariamente seno de alfa tiene que ser -1. -1 más 1 entre -1, usted va a ver que sale -2. Y de acá lo siguiente, si él fuera -2, si -2 coseno de teta fuera -2, el coseno de teta, ¿cuánto te va a salir? 1. ¿No? Coseno de teta, 1. Entonces, veamos esta posibilidad. A ver, coseno de teta 1, la secante es 1, al cuadrado 1. Seno -1, la cosecante es -1, ¿no? La cosecante es la recíproca del seno. Cosecante cuadrado también es 1. ¿Cuánto saldría eso? 2. Y mira, en ambos casos sale 2. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? 2. Seno -1, la cosecante, inviertes, cosecante es -1. Si lo elevas al cuadrado, se hace 1. Más 1, 2. Bueno, y con eso, estudiantes, ya tienen la solución a ese problema. La clave sería la alternativa A. Muy bien. La clave entonces sería la alternativa A. No te olvides estas desigualdades, ¿no? Una cantidad más su recíproca mayor o igual que 2 o menor o igual que -2. Muy bien. Problema 183. En el caso del problema 183, nos piden, ¿no? Te dan todo esto. Entonces, exprese una igualdad solo en términos de P, Q y T. En otras palabras, hay que eliminar X. De acá. ¿Sí o no, estudiantes? De este dato, de estos dos primeros, tú puedes obtener tangente, ¿no? De ese dato, ¿no? De ese dato, del dato, tú puedes obtener tangente de X. Seno entre coseno, ¿sería o no P entre Q? ¿Ya está? ¿Sí o no? De acá puedes obtener tangente de X, de estos dos, ¿no? De este rectángulo. Tangente de X, P entre Q, ¿no? El Q pasa a dividir y el seno al otro lado. Ahora, ¿cómo elimino, no X? Tengo seno y coseno. Para eso, mira, lo voy a elevar al cuadrado. Ahora, ¿por qué elevo al cuadrado? Porque pienso aplicar propiedad de aritmética. Suma de antecedentes y suma de consecuentes, no te olvides que la razón permanece constante, ¿sí o no? Entonces, está así. En estas dos primeras fracciones lo voy a sumar. Suma de antecedentes y consecuentes. La razón permanece constante. Lo elevé al cuadrado y los voy a sumar. ¿Por qué lo elevo al cuadrado? Porque seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿cuánto es? 1. P cuadrado más Q cuadrado. Y aquí en el denominador vas a tener seno cuadrado más coseno cuadrado. Y esto, sabemos, estudiantes, que es 1. T cuadrado. Y acá tangente cuadrado. Y tangente ya lo tengo, P entre Q. ¿No? Solamente sería cuestión de reemplazar. Entonces, veamos por acá. A ver, me va a quedar P cuadrado más Q cuadrado entre 1, ¿no? Todo este denominador sabemos que viene a ser 1. Tangente cuadrado sería P cuadrado entre Q cuadrado. Si usted reemplaza, esto sería T cuadrado.
Y tangente cuadrado, ¿no? Al reemplazar sería P cuadrado entre Q cuadrado. Q cuadrado, tú sabes por extremos y medios que multiplica acá. Y el P cuadrado lo mandas al otro lado. Entonces, con eso de ahí va a quedar lo siguiente. P cuadrado multiplicado por P cuadrado más Q cuadrado va a ser igual a T cuadrado multiplicado por Q al cuadrado. Y listo. Con eso entonces ya hemos eliminado completamente X. Muy bien. Con eso ya está eliminado completamente X. ¿Cuál sería la clave? P cuadrado más Q cuadrado por T cuadrado, la I. Pensé que no había, ahí está. Con eso entonces ya tenemos ahí, ¿no? Tenemos la clave. Muy bien, eso estudiantes para el problema 183. Muy bien. 184. A ver, en el caso del problema 184, veamos, te dicen si P es igual a seno más coseno, entonces el valor de seno cubo más coseno cubo es, a ver, veamos lo siguiente. P es seno más coseno. P, seno más coseno. Seno más coseno. P es seno más coseno. Lo que necesito es seno cubo más coseno cubo. ¿Qué vamos a hacer? Elevar al cubo. Creo que eso es evidente, ¿no? P cubo, lo elevas al cubo a ambos lados y lo desarrollas, ¿no? Sería así. Seno más coseno al cubo. Entonces va a ser así. P cubo. Esto va a ser seno cubo más coseno cubo. El desarrollo de Cauchy, ¿no? 3 veces seno por coseno. Y esto, bueno, y esto multiplicado, un ratito, seno por coseno, y esto multiplicado por seno más coseno. Ya está, ¿no? A más B al cubo, A cubo más B cubo más 3AB por A más B. Seno más coseno del dato es P. Esto es lo que necesito y me falta seno por coseno. Acá una pequeña observación. No sé si te recuerdas, habíamos hecho lo siguiente, ¿no? Si seno más coseno es un A, entonces seno por coseno es, entonces seno por coseno, seno de X por coseno de X es A cuadrado menos 1 sobre 2. No te olvides de eso. Muy bien, ya está. ¿Ya? Eso entonces para que usted tenga en cuenta. ¿Y cómo se consigue esto? Simplemente elevando pues al cuadrado nada más, ¿no? No se olvide de esta observación. Si seno más coseno es un A, entonces seno por coseno es A cuadrado menos 1 entre 2. ¿Cómo se consigue esto? Simplemente elevas al cuadrado y lo despejas. ¿Ya está? Entonces acá voy a aprovechar precisamente eso, ¿no? Para reemplazar. P cubo. Esto es lo que me están pidiendo. Ahorita lo vamos a despejar. Seno más coseno al cubo. 3 veces. Seno más coseno es P. Este es dato. Si seno más coseno es P, seno por coseno, ¿quién sería? Y usas esa observación. P cuadrado menos 1 entre 2. Ya tienes el P cuadrado menos 1 entre 2. ¿Y quién es seno más coseno? Seno más coseno es P. Él pasa a restar y de acá ya puedes hallar seno cubo más coseno cubo. ¿No es cierto? Entonces, de ahí ya vas a conseguir el valor de seno cubo más coseno cubo. Entonces, ya de acá solamente es operar nada más. Seno cubo más coseno cubo. A ver, operando te va a quedar menos 3P al otro lado, 2P cubo, 3P cubo, menos P cubo entre 2. Ya está. Entonces te va a quedar 3P menos P cubo sobre 2. Sobre 2. Ya usted lo verifica y ahí tenemos lo siguiente, ¿no? Solución al problema. ¿Cuál sería en todo caso la clave? A ver, 3P menos P cubo entre 2, la C. Muy bien. Entonces, ya acá operando tenemos ello. Eso en el problema 184. Problema 185. Para el problema 185, estudiantes, también hemos visto esto en identidades, ¿no? Sí.
Era una consecuencia, ¿no? Si cosecante menos cotangente es una, entonces cosecante más cotangente, esto es 1 sobre A, ¿no es cierto? Y lo mismo cumplía en el caso de secante tangente, ¿no? Esto para que usted tenga, por favor, en cuenta. Entonces, acá voy a aplicar precisamente eso. Dato del problema. Cosecante menos cotangente es 3. Entonces, ¿quién sería cosecante más cotangente? 1/3. De acá, usted tranquilamente puede sumar, puede restar y hallar cada uno de ellos. Si usted suma, por ejemplo, si usted suma, se van las cotangentes. 2 cosecante, 3 más 1/3, 10 tercios. La cosecante de alfa te va a salir 5/3, ¿no? De acá sale cosecante de alfa 5/3. Reemplazas, pasa a restar, y la cotangente de alfa, a ver, 5/3, 1/3 menos 5/3, menos 4/3. Y con esto puedes saber incluso a qué cuadrante pertenece alfa, ¿no? Cosa que no piden, pero ya tenemos ahí. De estos dos, me piden secante de alfa menos tangente. La tangente obtengo de la cotangente. Ahora la pregunta es, ¿cómo saco la secante? Divides cosecante de alfa entre cotangente de alfa, divide cosecante entre cotangente. Cosecante es 1 entre seno, cotangente 1, bueno, coseno sobre seno. Los senos se van y esto te va a quedar 1 entre coseno, que viene a ser secante. ¿Ya? Divides nada más. De acá, divides ambas. Cosecante entre cotangente es secante. Cosecante 1 entre seno, coseno entre seno. El entreseno se va. 1 entre coseno, secante. Y al dividir estas expresiones, el entre él me va a quedar menos 5/4. Esto, estudiantes, es secante de alfa. Bueno, vamos ahora a lo que piden. En el problema nos piden secante de alfa menos la tangente de alfa. Secante, menos 5/4. Y la tangente, como tengo la cotangente acá, acá tengo la cotangente, la tangente sería la recíproca, ¿no? Menos 3/4. Esto hace pues menos 2/4, ¿no? Acá es más 3, menos 2/4. ¿Eso cuánto viene a ser? Menos 1/2. Muy bien. Y con eso ya tiene usted la solución a ese problema. La clave sería la alternativa B. 186. Recordando obviamente estas observaciones, ¿no?, que habíamos hecho en clase. En el caso del problema 186. A ver, en el problema 186 nos dicen seno cuadrado de x es 1 más tangente de x. De ese dato, calcule todo esto. De ese dato, tangente llévalo al otro lado, menos tangente de x. Y el seno cuadrado lo paso a restar, ¿no? Acá, 1 menos seno cuadrado. ¿Por qué hice eso? Porque esto es coseno cuadrado, ¿no? Entonces, ahí ya tengo esta identidad. Esto es coseno cuadrado de x. ¿Ya está? Tangente, seno entre coseno. Seno entre coseno. Menos seno de x, seno entre coseno. Coseno al otro lado, coseno cubo. Pero si te das cuenta, necesito coseno a la sexta. Lo elevo al cuadrado. Si lo elevas al cuadrado, tú ya sabes que esto se convierte en positivo y el de acá sería coseno a la sexta. Bueno, puedes reemplazar en lo que te piden, ¿no? En ese problema nos piden coseno cuadrado de x más coseno a la sexta de x. Y coseno a la sexta de x, ya lo tenemos. Eso viene a ser seno cuadrado de x. ¿Y quién es seno cuadrado más coseno cuadrado? 1. Bueno, con esto de acá tenemos entonces, estudiantes, la solución a ese problema, ¿no? Del C preúnico, la D. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el problema 186. Muy bien. Bueno, con esto vamos a terminar esta primera parte, ¿no?, donde hemos desarrollado problemas del C preúnico, hemos hecho algunos problemas hasta ahí. Ya luego vamos a continuar, ¿sí?, desarrollando ya la parte 2, ¿no? Algunos problemas más.
Que llega hasta el 192. Bien, estudiantes, entonces hasta ahí sería. Ya nos vemos en la próxima, en el próximo video. Cuídense.